Las etiquetas HTML5 permiten también una validación muy fácil y directa sin necesidad de utilizar JavaScript. Aparte de lo que es el hecho de que verifiquen directamente si los contenidos que estoy añadiendo son correctos, va a haber más opciones. Por ejemplo, si yo aquí he creado un input que es de tipo number, si yo pusiese texto, al pulsar en enviar el formulario, va a detectar que eso no es un texto y me avisa además que tengo que introducir un número. Todo esto va a aparecer de forma completamente automática, aunque también podríamos controlar el aspecto de esos mensajes, ya que este mismo mensaje, si lo viésemos en Firefox, por ejemplo, se vería distinto a si se viese, por ejemplo, en Safari o, en este caso, en Chrome. Hay más opciones también que sirven para verificar la calidad de los contenidos que estoy añadiendo. Por ejemplo, si yo añado otro campo y le pongo que sea de tipo email, de nuevo, cuando lo vaya a enviar, aquí pondría, por ejemplo, una palabra cualquiera, también va a verificar que efectivamente no es una estructura de mail correcta. Tendría que añadir la arroba, dominio. Pero también vamos a tener etiquetas que, aparte de controlar dependiendo del tipo, si es correcto o no, también sirvan para verificar si un input en concreto es imprescindible añadirlo o no. Para ello, se utiliza la propiedad require. Esa propiedad de requerido va a hacer que ahora cuando pulse en enviar el formulario me avise de que tengo que completar ese campo. La verificación siempre va a ser uno por uno, empezará por el primero y hasta que no esté correcto no permitirá pasar al siguiente. Así, por ejemplo, si aquí hago un envío un poco más complejo, ya me permitiría enviarlo. Como podemos ver, de nuevo, esta verificación no es perfecta, quiero decir, tiene pequeñas pegas, pero de entrada va a funcionar más o menos bien. Si tuviésemos que hacer verificaciones mucho más completas, como por ejemplo controlar que solamente para una determinada selección de nación valga una posible ciudad, o que por ejemplo la edad esté dentro de un rango admitido, o que el mail esté un poco mejor construido, vamos a tener que hacerlo usando los botones de envío. En vez de coger y pedirle que sean de tipo submit, lo que podemos hacer es pedirle que sea de tipo button, lo cual no va a enviar el formulario, y asociarlo mediante JavaScript a una acción que se ocupe de verificar si es correcto, y en caso de que sea correcto, que entonces envíe el formulario utilizando el método submit. Sería la misma idea, pero haciendo un paso previo por encima de estas verificaciones HTML5. En cualquier caso, para la mayor parte de los formularios, la verificación HTML5 serviría perfectamente. Por otro lado, vamos a tener también alguna otra propiedad que resulta interesante conocer, aparte de ese required. Por ejemplo, puede ser que yo tenga inputs que no quiera que se puedan editar. Para ello se utilizaría read only, o sea, de solo lectura. Eso va a hacer que el contenido de ese campo, voy a asignarle un valor, no sea editable. Por mucho que quiera, aquí no voy a poder editarlo. Otra opción también es hacer que un campo determinado aparezca desactivado. Me lo marcará con otro color distinto y no permitirá editarlo. Eso va a servir para, por ejemplo, hacer que hasta que yo no he rellenado ciertos campos no me permita rellenar los siguientes. Y puedo controlar esa propiedad, activarla o desactivarla utilizando JavaScript. Así que de esa manera puedo hacer formularios que obligan a ser rellenados en un orden concreto. También puedo pedirle a un campo que sea el primero que se seleccione con autofocus. Eso hará que cada vez que se recargue una página aparezca siempre ese campo marcado antes que ningún otro. Y también puedo elegir con el atributo pattern la forma en la que se pueden rellenar los campos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un campo de fecha, utilizando este pattern puedo definir cómo se tiene que rellenar. O, por ejemplo, si yo solamente acepto en el nombre caracteres en minúscula y solo letras normales sin caracteres extraños, pues también puedo definir un pattern utilizando expresiones regulares que obligue a que solamente se puedan introducir esos caracteres.